Pues quiero invitarles a que abran su Biblia. Voy a compartir una palabra que el Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón para compartirles en este día. Y quiero que entienda que esta palabra es del Señor para usted, para su vida. Y que vayamos ahí juntos al libro de Romanos, capítulo 8. Y le voy a dar lectura, si me permiten, al versículo 35 y versículo 36. Si usted tiene el pasaje ya listo, puede decir amén. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para matadero. Versículo 35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y hoy quiero hablarte de algo que me impactó, me impresionó. Bueno, me gusta mucho ver documentales y luego leo la palabra del Señor y el Señor me enseña bastante. Pero quiero decirte que estaba en una tarde en mi casa viendo un programa. Yo tengo muy poco tiempo para ver programas de televisión, pero cuando veo algún programa de mi interés, pues lo dejo ahí. Y entonces estaba viendo un documental acerca de las lapas. ¿Quién conoce las lapas? Las ostras. ¿Quién conoce las ostras? ¿Quién conoce los ostiones? ¿Verdad? Es la misma familia. Y estaba viendo yo las características únicas que poseen las ostras. Y entonces me llamó mucho la atención porque en este documental estaban viendo ese adhesivo especial, natural, que poseen los animales marinos. Y uno de ellos, como las ostras, tienen un pegamento, un adhesivo que es muy especial, es un adhesivo único que inclusive va a innovar en la ciencia médica, porque dicen que es un pegamento que se puede usar para, en vez de la sutura médica, se pueda suturar con ese tipo de pegamento. Imagínense esa característica tan poderosa que tiene este animalito tan poco conocido a veces por nosotros, ¿verdad? Pero que cuando va a la playa bien que se lo come, ¿verdad? Pero fíjese, y entonces veía yo esta característica que posee tan especial las ostras. Y entonces ese pegamento, ese componente adhesivo que tiene la ostra, dicen que es único, que es como un cemento duro. Imagínense lo que posee ese animalito. Ese animal está aferrado a las rocas, no importa qué profundidad estén, pero ellos se aferran poderosamente a la roca, porque ellos viven en la roca, sobreviven en la roca. Cuando las alejan de la roca, pues es la muerte para ellos. Y entonces veía en este documental de que viven aferradas con todas sus fuerzas a la roca. Y entonces venía ese juego de palabras a mi mente y yo decía: es como nosotros debemos estar aferrados con todas nuestras fuerzas a Cristo, que es la roca. Entonces, en este estudio estaba viendo, observando esta fuerza tan tremenda que tiene. Viven aferrados a la roca porque tienen una fuerza de adherencia tremenda. Tienen un adhesivo poderoso, tienen una fuerza tremenda. Y también se decía que tenían una fuerza más poderosa que la succión. Y entonces yo, pensando en todo esto, decía: bueno, pues entonces la humedad de las ostras, la humedad de los ostiones es fundamental para mantenerse adheridas a la roca. Imagínate un ostión seco, no te lo comerías. Y entonces, si están secos, cuando están sin ese pegamento es porque están muertos. Entonces, la humedad es la que propicia esa unidad con la roca donde están aferradas. Y entonces, fíjese, yo hice esta comparación y me traje unos vasos de cocina de mi casa, porque yo no sé cuántos lavan los trastes de la casa, pero aparte de mí, ¿cuántas más lavan trastes? Fíjate, hay muchos que no lavan trastes aquí, pero bueno, para los que no lavan los trastes les voy a decir que ¿sabes una cosa? Cuando tú unes los vasos
y están mojados, no los puedes separar. Cuando tú lavas los trastes y los vasos están secos, pues los puedes separar. Pero cuando están húmedos, tienen una fuerza de adherencia que parece que lo pegaron con cola loca. Y entonces, a veces las mamás tenemos ciertas heridas en las manos cuando hemos decidido, yo tengo aquí una en mi mano, porque decidí separar unos vasos de vidrio. Entonces había tanta adherencia en estos vasos que producía la misma humedad entre ellos que era difícil de separarlos. Y entonces yo decía, ¿por qué entonces estos animalitos tienen tanta fuerza? Porque están húmedos, porque tienen una fuerza de adherencia. Es como un corcho tiene una succión, ¿verdad? Y tú puedes pegar alguna cosa en la pared o en un vidrio usando la succión. Pero si tú humedeces el corcho, ¿qué va a pasar? Que se va a pegar completamente. Pero si tú no usas ni siquiera tantita de tu saliva, ¿verdad?, en esa succión, perdón, en ese corcho, no va a haber una succión correcta. Y entonces, pensando yo en esto que les estoy diciendo, a lo mejor muchos ahorita me pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene con nosotros? Eso que tiene que ver con nosotros. Y aparte quiero decirte también que los ostiones tienen una concha que les protege. Son muy blancos por dentro, pero están protegidos por fuera. Y entonces usted me puede preguntar esta mañana, esta tarde ya, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque nosotros, nuestro cuerpo, el 75% más somos agua. Somos líquido. Nosotros estamos formados de líquido, ¿verdad? Es una verdad y es una realidad científica de que nosotros somos más de la mitad agua que materia orgánica sólida. Y sabe una cosa, de esa manera también pensaba yo en el alma. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver con el alma? Eso es un cuerpo. ¿Pero qué tiene que ver conmigo espiritualmente? Yo quiero decirte que también el alma necesita agua. Yo quiero decirte que también el alma necesita esa humedad, esa humectación, esa hidratación en tu espíritu para que tengas vida. ¿Cuántos de nosotros estamos irritables, estamos ansiosos, estamos preocupados, nos sentimos espiritualmente secos? Y es fácil apartarnos del amor de Dios. Es fácil olvidarnos, es fácil separarnos. ¿Por qué? Porque no existe esa fuerza de adherencia que te une a Cristo, porque no hay humedad en ti. Tu alma necesita agua. Y entonces, si tú ves en el Salmo 42, versículo 2, David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, le decía Dios, así clama por ti, oh Dios, mi alma, porque mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces eso tiene mucho que ver con nuestra alma, porque nuestra alma está necesitada de agua, está necesitada de esa humectación que nos mantiene unidos a la roca que es Jesucristo. Porque es muy fácil cuando estamos irritables, ansiosos. A lo mejor usted esta mañana vino a este lugar, vino enojado. A lo mejor antes de venirse hubo algún problema en su casa y usted vino irritable y se cayó el vaso de leche en la mesa y con eso bastó para que usted dijera una palabra. Yo quiero decirle, a usted le falta humectar su alma. Usted necesita agua de vida para estar adheridos a la roca. ¿O cuántos a la primer desgracia, en el primer problema nos quejamos y es muy fácil sentirnos secos? Y cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel hablaba acerca de esa visión que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios trajo a su mente y a su corazón. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice, mira, ¿sabes cómo yo veo a mi pueblo? Yo quiero enseñarte cómo lo veo. Y entonces Dios le da una visión a Ezequiel y Ezequiel comienza a ver un valle de huesos secos, que para nada estaban secos. En el libro de Ezequiel,
en el capítulo 37 hay un versículo que dice: estaban secos en gran manera. Entonces el escenario que podía ver Ezequiel ahí era un escenario de muerte. Dios le estaba diciendo al profeta Ezequiel, le estaba diciendo: yo así veo a mi pueblo. Yo a mi pueblo lo veo seco, lo veo sin vida. No hay humedad, no hay humectación en su vida, no hay vida en él, porque el agua es vida. ¿Cuántos arroyos se han convertido en basureros ahora cuando antes tenían vida? ¿Y cuántos de nosotros cristianos de muchos años, después de haber bebido de la roca del Señor, después de haber estado adheridos en Cristo Jesús, los problemas, el pecado, las situaciones de la vida nos comenzaron a secar? Y después venimos a ser un alma donde antes había corrido agua, donde antes las promesas del Señor fluían, donde antes la vida de Dios corría y había fruto en nosotros, y había gozo, había alegría, había vida espiritual. Dios le mostraba a Ezequiel eso. Y a lo mejor si nosotros miramos a nuestra vida y ahorita nos preguntamos: ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías responder a esta pregunta? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está humectada? ¿Tu vida realmente espiritual tiene vida? ¿O tienes una vida espiritual muerte? Vaya qué paradojas, ¿verdad? Pero Ezequiel estaba contemplando un escenario de muerte. Por eso David decía: mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma te necesita, tengo sed de ti. ¿De qué tienes sed? Todos los días, aparte de tus refrescos y de lo que bebes diariamente. Espiritualmente, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? David decía: yo anhelo al Dios vivo, tengo sed en mi alma y tengo sed del Dios vivo. Hoy, esta mañana, esta tarde, tú puedes preguntarte: ¿de qué tengo yo sed? ¿Por qué tú no tienes esa adherencia a Cristo Jesús cuando vienen problemas? ¿Por qué tú no tienes esa fuerza de succión cuando viene una situación tremenda a tu vida? Y por más que el enemigo te jala y por más que el problema te quiere derribar, tú te aferras a la roca como esos animales marinos se aferran a la roca hasta la muerte. Yo conocí personas en Puerto Escondido que se dedicaban a sacar las ostras y tenían que ir a cierta profundidad en el agua con un visor, y iban con un marro, una barra de acero. ¿Sabes por qué? El que quiera sacar ostras del mar no va con una redecita, ni va con un palito. Y yo creo que ahora que estuviste tú allá en la playa, ¿verdad, Abraham? Aprendiste. Pero la ostra se tiene que despegar violentamente de la roca. Por eso el enemigo te ha atacado violentamente. Y por eso tú puedes preguntarte en esta mañana: ¿por qué me están pasando sus cosas a mí? Yo veo a mis vecinos, yo veo a mis amigos, yo veo en el trabajo a mucha gente, y yo veo que a veces sus problemas no se comparan a veces a las situaciones que me vienen a mi vida. Y tú tienes que entender que el enemigo de tu alma está haciendo todo lo posible para que tú te sueltes de la roca, de donde estás aferrado. Por eso Pablo decía: ¿quién nos apartará del amor de Jesucristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni oscuridad, ni cosa visible, ni invisible. Nada nos podrá apartar de su amor. ¿Sabes? Pablo tenía una fuerza de adherencia. Pablo tenía una fuerza de succión a la roca que es Jesucristo. Y necesitamos y tenemos que entender que necesitamos salir de la sequedad. Y yo no vengo a predicarte para que tú recibas una palabra bonita nada más. Yo tampoco te vengo a decir que esto funciona, porque ya hemos visto que sí funciona. Yo vengo a predicarte una verdad bíblica que viene en mi Biblia y también viene en la tuya. Yo no vengo a decirte que otros lo probaron y les funcionó. Yo quiero decirte que Jesucristo, que es la roca, nos habla cada día y en su palabra nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida.
aferrados a la mano de Jesucristo, aferrados a la roca de Jesucristo. Yo te pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿a qué estás aferrado tú? Como pastores, a veces nos da mucha tristeza que hay muchos cristianos que están aferrados a algo. Y nosotros oramos para que Dios realice su perfecta voluntad en sus vidas, pero la voluntad de Dios no fue darles lo que ellos estaban pidiendo. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos cristianos se alejan y se separan, se secan. Tú los ves al mes, a los 2 meses, y están secos, como ese valle que pudo contemplar Ezequiel con sus ojos y ver que no había vida en ellos. A veces hemos tenido que ver en muchos cristianos que hay muerte, que hay sequedad, que no hay vida en ellos. ¿Por qué? Porque se aferraron a cosas que no deben de aferrarse. ¿A qué te aferras tú? El ministerio de Jesús, cuando comenzó su ministerio, empezó a predicar en el Sermón del Monte y empezó a decir: bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque van a ser consolados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán al Señor. Y comenzaba a hablarles las bienaventuranzas, y cuando termina su sermón comienza a decirles a la gente: hubo un hombre que edificó su casa en la arena. Vino la tempestad, vino la prueba, vinieron los vientos, soplaron con fuerza, vinieron las lluvias y su casa pereció. Pero un hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Vino la tempestad, vinieron los vientos huracanados, vino toda la fuerza para destruirlo y permaneció en él. Jesucristo enseñaba a la gente: arráigate, cimienta tu vida en la roca que es Jesucristo, para que nunca jamás caigan. Por eso Jesús, cuando veía a los fariseos, los veía equivocadamente viviendo, como a veces muchos de nosotros a veces pasamos la vida aferrados a cosas que debemos de soltar. Yo quiero invitarte a que la única cosa que tienes tú que aferrarte es a la roca que es Jesucristo. Hay un proverbio que quiero leerte, que es Proverbios 17:22. Dice que el espíritu triste seca los huesos. Hay muchas personas que son perturbadas y no tienen paz porque tienen sed espiritual. Cuando tú estés atormentado, cuando estés angustiado, cuando tú estés irritable, cuando estés preocupado, ansioso, quiero decirte, tú tienes un síntoma de sed. Tú tienes un síntoma de que te está haciendo falta el agua de la vida. Y es peligroso, porque necesitas hidratarte. Proverbios 17:22 dice: el espíritu triste seca los huesos. También quiero leerte otro versículo en la Biblia. Cuando Jesús les hablaba a los fariseos y les decía, cuando Jesús les hablaba a los fariseos y a toda la gente, les decía que cimentaran su vida en la roca. Es Mateo 7:25, cuando Jesús les enseña a que sean aferrados como esa casa a la roca, así seamos aferrados a Él. En Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo seguirán siendo unos ignorantes? ¿Hasta cuándo estarán aferrados a las cosas que les convienen? Te estoy leyendo varias versiones. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrado a algo que no te conviene? ¿Cuándo vas a dejar ese sueño guajiro para aferrarte a Jesucristo, la roca? ¿Cuándo vas a dejar de ser una alma sedienta y beber del Señor para que tengas esa adherencia a la roca? Mira, en Mateo 7:25 dice que tenemos que estar cimentados en la roca, pero yo veo otro pasaje en la Biblia donde los fariseos estaban aferrados a sus tradiciones. En Marcos 7:3 los fariseos dicen que estaban aferrados a la tradición, estaban aferrados a la ley. En Hechos 21:20 también viene otro pasaje donde habla cómo los fariseos estaban aferrados a sus tradiciones.
¿Cuántos de nosotros estamos aferrados a hacer las cosas a nuestra manera y no queremos que de ahí nadie nos mueva? ¿A qué estás aferrado esta mañana? Si tú te preguntas hoy, ¿cómo está mi vida? ¿A qué me he estado aferrando? A lo mejor tú, si eres sincero, pudieras decir: Señor, perdóname porque me estoy aferrando mucho a mi trabajo. Señor, perdóname porque me estoy aferrando mucho a mis comisiones. Señor, perdóname porque me estoy aferrando mucho a mis hijos, me estoy aferrando mucho a mi marido, me estoy aferrando mucho a querer hacer las cosas a mi manera. Señor, perdóname. Esta mañana Dios nos está invitando a que nosotros reflexionemos para que digamos como Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Jesucristo? Ni la vida ni la muerte. Es cuando tú dices: pase lo que pase en mi vida, yo no te voy a dejar, Jesús. Nunca voy a dejarte a ti, ni voy a dejar la iglesia. Porque la iglesia no es una invención de los hermanos. La iglesia no la inventó la ciencia. La iglesia está instituida por el Señor. Lea su Biblia. La iglesia la instituyó el Señor. Y que tú puedas decir: Señor, nada me va a apartar del amor de Dios, nada me va a apartar de la iglesia, nada me va a apartar de que yo siga adelante recibiendo las enseñanzas de Cristo. Yo estoy aferrada a ti, Señor, yo estoy aferrado a ti. El día de ayer pasé una de las experiencias más duras en mi vida, aquí en Saltillo. Mi papá se ha estado enfermando varias ocasiones, últimamente ha estado enfermo. Hace un mes estuvo internado en el hospital y luego otra vez regresó mi papá a ser hospitalizado porque le vino una hemorragia intestinal profusa, tremenda. Estuve con él cuidándolo antenoche, le pusieron una unidad de sangre para levantarlo tantito porque ya estaba anémico, había perdido muchísima sangre. Y entonces, mientras tenía la sangre, no lo quise levantar de la cama, quería ir al baño. Entonces le dije: no, papi, vamos a esperarnos hasta que pase lo de tu sangre y ya, entonces ya nos podemos levantar, porque esa fue la indicación. Y entonces mi papá tiene necesidad de ir al baño, voy con él, lo acompaño, y entonces vino lo que no queríamos que sucediera. Le vino la hemorragia más fuerte y más profusa en el baño, se estaba desangrando. Entonces, en ese momento comencé a clamar al Señor y comencé a decirle: Señor, mi confianza está en ti. Yo no tengo por qué dudar por lo que estoy viendo. Yo me aferro a tu mano, yo me aferro a que yo he creído en ti y no voy a dudar. Y comencé a hablarle a mi papá: papi, va a pasar, todo va a pasar bien, tú no tengas miedo, todo va a estar bien. Entonces, después de esto, pues ya lo limpié y todo, lo paré de la taza del baño y de ahí nos pasamos al lavabo. Me dice mi papi: ¿te sientes bien? Dice: sí, me siento bien. Dice: pero me quiero lavar las manos. Y entonces vamos allá al lavabo y mientras estaba ahí lavándose las manos, de repente nada más veo cómo suelta sus brazos y su boca, su lengua, y comenzó a tener un inicio de un infarto. Entonces, en ese momento mi papá se me desvanece. Yo estaba con él aquí, con la botella de suero. Imagínate, no me acuerdo ni lo que hice, pero lo único que pude haber hecho fue aferrarme de él y no dejarlo caer. Y tú sabes que las personas, por más delgaditas que estén, cuando se sueltan, son pesadísimas. Y mi papá, cuando se desvanece, estaba pesadísimo, pesadísimo. Y traté de detenerlo aquí y me aferré con todas mis fuerzas. Y entonces pasa una enfermera y le dije: ayúdeme por favor, mi papá se ha desvanecido. Y entonces ella no podía, le dije: tráigase una silla. Se trae una silla, tratamos de sentarlo, tratamos de arrastrar la silla para acostarlo en su cama, no pudimos. Otra persona vino con nosotros, éramos 3 personas, hasta que lo llevamos a su cama. Fue una situación bien tremenda. Mi papá empieza como a querer tener una convulsión y pues imagínate el sentir ahí, el ver a tu papá muriéndose enfrente a tus ojos. Y yo lo único que pude hacer es clamar al Señor.
y decir: Señor, tú estás con nosotros. Yo le decía a mi papá: papi, Dios está con nosotros, Él es nuestro pastor, no nos va a faltar, no tenga miedo, Dios está con nosotros. Pero cuando yo lo pongo en la cama y me siento de este lado, yo pensando hace unos días darle esta enseñanza para este día, un día antes, no es casualidad que Dios me haya puesto esta situación. Y entonces cuando yo me siento y veo a mi papá, yo dije: Dios mío, ¿cómo lo hice si yo no tengo fuerza en las manos? La verdad, a mí una cosa chiquitita se me cae. Y entonces dije: Dios, ¿cómo me aferré a Él? Me aferré con todas mis fuerzas. Yo estaba pensando: ¿cómo no se me cayó? Y pensé: me aferré a Él con todas mis fuerzas. Eso lo dije en mi mente, mi pensamiento. Y en ese momento recuerdo la palabra que hoy les iba a compartir y comienzo a llorar. Dije: Dios, ¿cómo me estás enseñando a mí que así me debo de aferrar a ti con todas mis fuerzas? Porque tú me puedes decir: hermana, yo estoy aferrada al Señor, tengo 15 años caminando con el Señor. Otro me puede decir: pues yo he tratado de confiar en el Señor y me he aferrado al Señor. Pero yo te digo: ¿cómo te aferras a Él? ¿Te aferras con todas tus fuerzas? De manera que sostengas lo que tienes entre tus manos, entre tus brazos. ¿Cómo te aferras cuando te aferras a Dios? Cuando dices nada más por encimita, o te aferras con todas tus fuerzas. Y entonces yo le daba gracias a Dios, que Dios me estaba mostrando cómo me debo de aferrar a Él. Y Dios me dijo: así debes de aferrarte a mí, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y yo quiero decirte que algo pasó, porque te digo que yo casi no tengo fuerzas en las manos, pero después de que cargué a mi papá yo tenía bastante fuerza. Yo seguía con esa fuerza. Hasta no me quería cortar el cabello mañana. Yo dije: no se me vaya a quitar la fuerza. Pero dije: Dios, ¿cómo viene esa fuerza de ti? Y sabes, así te debes de abrazar y así te debes de aferrar al Señor con todas tus fuerzas. Dime, cuando tú oyes la palabra de Dios, ¿cómo la recibes? Nada más la recibes, la tomas como tomar cualquier cosa, o te aferras a ella. Y si Dios te dice hoy que tú vas a ser libre, ¿por qué mañana voy a dudar que voy a ser libre? ¿Por qué mañana me pongo a llorar y me pongo a sufrir porque Dios no está conmigo y porque me está yendo como en feria? ¿Por qué estoy dudando? Porque ¿sabes qué? Esa promesa no me aferré a ella con todas mis fuerzas. Cuando Dios te habla en esta iglesia y te dice cuánto te ama y todo lo que el Dios te puede dar y el potencial que tú tienes para retener las cosas, ¿por qué dudas? Yo veo muchos cristianos que salen de aquí, no hombre, como que todas las pueden, ¿verdad? Unos pavos reales. Me gustaría poner cómo entran, porque yo los veo cómo entran. Ándale, que córrele, que no sé qué, que las llaves y que no. Y otros andan con la cara de plátano porque se les hizo tarde por culpa del otro. Así entramos y salimos, no, pero como pavos reales. Pero espérate el lunes. Esa promesa, como no te aferras a ella, el lunes el diablo te da unas cachetadas, pero bien ricas. Te da unas buenas, unas santas zarandeadas. El miércoles vienes llorando. Pero sabes una cosa, hiciste mal tú. Dios te dio promesas para que tú te aferres totalmente a ellas, para que tú con todas tus fuerzas te aferres a ellas. Cuando a mí me dijeron que tenía infección en la sangre, cuando a mí me dijeron que no tenía solución, cuando a mí me dijeron que no tenía cura a mi enfermedad, ¿sabes? Cuando yo conocí del amor del Señor, yo me aferré a la promesa de que yo iba a ser sana. Al otro día estaba enferma. ¿Cambió las cosas? No cambiaron. Le voy a decir que no cambiaron, porque primero Dios cambia tu mente y luego Dios cambia tu circunstancia.
Y muchos de nosotros estamos esperando que Dios cambie nuestra situación para cambiar tu mente. ¿Sabes una cosa? Mi mente era, yo voy a ser sana, yo voy a ser sana. Al otro día no me tomaba los medicamentos y mi mamá me decía, te vas a sentir peor, hija, tómate los medicamentos. No, mamá, yo he confiado en el Señor, yo sé que Jesucristo me va a sanar. Y ¿sabes una cosa? Dejé de tomarlos y me empezaba a sentir mal. Sí, me sentía mal. Mi situación cambiaba, no cambiaba mi situación, seguía con mis alergias, seguía con mi problema en mi piel, como el lupus, ¿verdad? Que da en la piel, que es el lupus mencionado como mariposa. A mí siempre me ibas a ver en mi cara granos, siempre ibas a ver en mis brazos marcas. No cambiaban las cosas en mi cuerpo, porque en mi interior estaba renovado. Dice la palabra del Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y esa humectación hacía que yo me aferrara, me pegara a la promesa, me pegara y me aferrara a la roca que es Jesucristo. Había una succión que salía por el Espíritu Santo. Tú tienes que decir al Espíritu Santo, perdóname, porque cuántas veces has querido llenarme. Dios no quiere darte una pasadita de mojada nada más. Dios quiere empaparte, Dios quiere más, no solamente que tú estés humectado. Dios quiere que de tu interior salgan esos ríos de agua viva. Y sabes, estaban en mi interior esos ríos de agua viva. Por eso yo pude ver la promesa, porque me aferré. Y aunque muchos me decían, no vas a sanar, esto es incurable, el doctor ya dijo, ya te llevamos aquí, ya te llevamos hasta con los curanderos, el dinero de mis papás se gastó hasta en curanderos conmigo. Pero sabe una cosa, yo me aferré a la roca que es Jesucristo. ¿Por qué a veces estás seco? ¿Por qué te secas el día de mañana? ¿Por qué te sales como que renovado y mañana ya estás seco? Y la promesa, no te aferras a ella. Pase lo que pase, tú tienes que creer que Jesucristo es el Todopoderoso, y esa roca inconmovible te va a dejar firme, aunque venga la marea, aunque venga la tormenta, aunque venga la fuerza del huracán, de la prueba. Tú te vas a mantener en la roca que es Jesucristo. Pero tú tienes que decidir esta mañana. En esta tarde tú tienes que tomar una decisión y decir, ¿realmente me conviene esto que está diciendo ella? ¿Realmente me conviene? Jesucristo, cuando estaba a la fiesta de los tabernáculos, había pasado la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba entre la multitud, Jesús estaba pasando entre la gente, y entonces Él les gritó, dice la Biblia, en Juan 7:37 hasta el 39. Dice que Jesús gritó, levantó la voz. A lo mejor como hoy me estás oyendo que estoy gritando. Perdóname si soy muy gritona, pero yo soy muy intensa, porque Dios así me tocó. Dios así ha tratado con mi vida. Dios ha tratado en situaciones muy difíciles conmigo. Y en esos momentos tan fuertes, Dios ha sido más fuerte que mi problema. Y por eso cuando yo quiero expresarlo, lo expreso casi como Jesús. Esa mañana en la fiesta de los tabernáculos, en Juan 7:37, les gritó, porque dice la Biblia, levantó su voz y les gritó. Y les dijo, si alguien quiere agua, venga a mí y beba. Porque si beben de esa agua que yo les daré, de su interior van a correr ríos de agua viva. Jesús estaba viendo esa aldea seca. Jesús estaba viendo como Ezequiel vio a su pueblo, como vio Dios al pueblo, y Ezequiel lo vio en visión. Así Jesús estaba viendo a su pueblo, lo estaba viendo seco, lo estaba viendo ignorante, lo estaba viendo apático, estaba viendo cómo no se aferraba a la roca que es Jesucristo, ni a las promesas. Dios no va a cambiar tu situación, primero Dios va a cambiar tu interior. Y algo que pude aprender en este documental es de que los ostiones están llenos de humedad. Están llenos de humedad. ¿De qué está llena tu vida? ¿De quejas? ¿De angustias? ¿De problemas? ¿Del no puedo? ¿De la apatía? ¿De duda? ¿De qué está llena tu alma?
Señor, esta invitación tan especial es la invitación que Jesús te trae en esta mañana. Dios nos está viendo como esa multitud reseca, como esa multitud que le hace falta esa adhesión poderosa para aferrarse de la mano de Dios, para aferrarse a la roca que es Jesucristo. El Señor te está hablando y de igual manera te está invitando hoy a que vengas y bebas de Él. A la samaritana le dijo que Él tenía un agua que ella podía beber. La samaritana le dice a Jesús: Jesús, miras que ya me cansé de la rutina de venir todos los días a este pozo para traer agua y llevar para el abasto de mi casa. Y Jesús le dijo: mira, mujer, yo te digo ahora que yo tengo un agua que si tú bebes jamás vas a tener sed. La samaritana lo quería porque estaba cansada, porque dijo: ay, de veras, Señor, de veras que tú tienes un agua de la que si yo bebo nunca voy a tener jamás sed. Jesús le dijo: sí, yo te aseguro que si tú bebes de este pozo, tú vas a volver a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, no vas a tener sed jamás. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando solución a nuestro problema porque vamos al pozo equivocado? Porque confiamos en los amigos, en las influencias, porque confiamos en negocios, en proyectos, y a ratito te sientes desilusionado porque, ¿sabes?, tomaste una mala decisión. La invitación de Jesús en esta tarde para nosotros también es: si tú tienes sed, ven y bebe del agua que yo te voy a dar. Nuestro error, como dice la palabra de Dios en Jeremías, tengo un pasaje aquí en Jeremías tremendo que te lo voy a decir con tristeza, porque muchas veces nosotros hacemos esto. Porque a veces tenemos sed de que Dios nos resuelva un problema, tenemos sed de que Dios cambie una circunstancia de nuestra vida, pero no vamos al pozo indicado. La samaritana, cansada, le dijo: Señor, yo estoy cansada de venir a este pozo. A mí me conviene mejor beber del pozo, del agua que tú me das, para no tener sed jamás. Y Jeremías, para los que anotan en su Biblia, Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías: háblale a ese pueblo seco y dile: están secos porque quieren, no están aferrados a mí, pero no es culpa mía, porque dos males han cometido. Me han dejado a mí, que soy el agua viva, y han hecho para ellos cisternas rotas donde no retienen nada. Por eso muchos cristianos toman agua hoy y mañana tienen sed, toman agua hoy y mañana tienen sed. Hoy Jesús les dice que les ama, que les quiere sanar, y mañana se sienten enfermos y vuelven a tener sed. Como que esa cisterna de tu corazón está rota, como que esa cisterna está mal, como que algo anda mal en tu vida, porque realmente no estás reteniendo la palabra. Cuando a mí me dijeron que Jesucristo me podía no solamente sanar, me podía salvar, para mí era lo más importante que Jesús perdonara mis pecados. No solamente quería ser sana, quería ser perdonada. Y yo siempre lo he dicho: siempre pedimos pan cuando Dios nos quiere dar pastel, pero nos sentimos secos porque hemos hecho mal, hemos decidido mal. Dios pone dos pozos de agua delante de ti, como a la samaritana. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿A dónde vas a ir?
Tú tienes que aferrarte y tú tienes que decirle: Señor, yo necesito de esa agua. Si tú eres sensible como el corazón de la samaritana,